Buenas, después de tiempo vuelvo a subir videos a la web y los videos se van a encontrar esta vez ya no en el área de matemáticas sino en el área de físico-química. Y el tema es el siguiente. La materia en el estado gaseoso tiene la capacidad de ocupar todo el volumen que lo posee. Cuando usted siente el viento que sopla en su cara, cuando huele la fragancia o cuando percibe un olor fétido, entonces usted está tomando contacto con la materia en estado gaseoso. Los gases pueden ser muy beneficiosos, así como el oxígeno que nosotros respiramos para poder vivir, así como también pueden ser perjudiciales, tóxicos y muy peligrosos. Bueno, este es el contenido del tema en general. Tú vas a poder llegar a cualquiera de estos contenidos simplemente haciendo clic en ellos. Bueno, empezando ya con el tema, el primer punto es estudiar lo que es un gas ideal. Un gas ideal, como su propio nombre lo dice, es aquel que existe simplemente en la idealidad. En la realidad no lo tenemos. Un gas ideal aparte es aquel que cumple las siguientes leyes. Tenemos a las leyes de los gases. Acá vamos a encontrar 4 leyes importantes. Tenemos la ley de Avogadro, la ley de Boyle, la ley de Jacques-Charles y la ley de Guy-Lussac. Empecemos con la primera ley, la ley de Boyle o la ley de las isotermas, pero como toda ley tiene sus condiciones. Por ejemplo, para esta ley de acá son 2 condiciones necesarias: que permanezca constante. ¿Qué es lo que va a permanecer constante? 2 parámetros: el número de moles y la temperatura. Es por eso que se le conoce a la ley de Boyle como la ley de las isotermas, porque presentan igual temperatura. Ahora, ¿cuál es el enunciado en sí de la ley de Boyle? Es un enunciado práctico y sencillo, aplicando proporcionalidad, de que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Colocándolo en idioma matemático, esto sería lo mismo a decir P por B es igual a una constante de proporcionalidad. Y esto de acá es lo que plantea la ley de Boyle. Ahora vamos viendo un ejercicio de esta ley. El ejemplo lo he copiado acá en la pizarra. Dice: se desea comprimir 10 litros de oxígeno a temperatura ambiental que se encuentra a 90 kPa hasta un volumen de 0,5 litros. ¿Qué presión debe aplicarse? Entonces dice que la temperatura, en palabras en sí no te dice que permanece constante, pero como en todo ejercicio, tú debes eso intuirlo, debes hallarlo. Y como no hablan de un cambio de temperatura, tú sobreentiendes de que esta temperatura va a permanecer constante. Si permanece constante, la ley que vas a aplicar es la ley de Boyle, que es aquella en la que la temperatura permanecía constante. Por lo tanto, aplico mi fórmula matemática que se encuentra por acá, y yo tendría que la presión inicial por el volumen inicial, como es una constante, también será igual a mi presión final por mi volumen final. Lo único que queda acá sería reemplazar datos, ¿no? Mi presión inicial dice que es 90 kilopascales. 90 kilopascales. Mi volumen inicial dice que era 10 litros. Mi presión final es la que me piden hallar, acá le pongo X, y mi volumen final dice que es 0,5 litros. Después de resolver mi variable, me va a quedar 1800 kilopascales. ¿Por qué kilopascales? Porque era la unidad de la presión inicial, entonces debe la presión final estar en las mismas unidades. Y es así un ejemplo de la ley de Boyle o de la ley de las isotermas, que posteriormente vamos a ver cómo son sus gráficas. Bueno, continuando ahora con la segunda ley, vamos a ver lo que es la ley de Jacques-Charles, llamada también la ley de las isóbaras. Como la ley anterior, también consta o debe plantear primero antes 2 condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que debe cumplirse previamente para poder trabajar con la ley de Jacques-Charles? 2 cosas: que el número de moles permanezca constante y que aparte la presión también permanezca constante. Ahora, ¿qué es lo que plantea en sí? Plantea que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Poniéndolo en idioma matemático,
V sobre T es igual a una constante. Ahora supongamos que pasan n procesos. Lo que va a decirse es que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen sub 2 sobre T sub 2, donde sub 2 es un segundo estado. Supongamos que ahora pasa a un tercer estado, y así se cumplirá hasta el enésimo estado. Y esta es la ley de Jacques-Charles. Ahora vamos viendo una aplicación en sí de esta ley. Viendo un ejemplo para la aplicación de la ley de Jacques-Charles, acá tenemos un ejemplo, dice: a presión constante, un volumen de 0,6 litros de gas sufre un calentamiento desde 50 Kelvin hasta 250 Kelvin. Nos dice cuál es el nuevo volumen. Acá es fácil identificar de qué ley nos están hablando, ya que nos dicen a una presión constante. Y ya hemos visto de que la ley de Jacques-Charles se cumple cuando justamente la presión es constante. Y simplemente vamos a aplicar nuestra fórmula. La temperatura sub 1 entre el volumen sub 1 es igual a la temperatura sub 2 entre el volumen sub 2. Puedes también ponerla invertida, o sea, de que los volúmenes se encuentren en la parte del numerador y las temperaturas se encuentren en la parte del denominador. Así, de esta forma o de esta forma, te va a dar el mismo resultado. Lo único que queda es reemplazar datos. Vamos utilizando esta forma de acá. La temperatura inicial era 50 Kelvin, mientras que el volumen inicial era 0,6. La temperatura final nos dicen que tiene que llegar hasta 250 Kelvin y nos piden hallar el volumen que alcanzará a dicha temperatura. Después de resolver dicha ecuación, despejo x va a ser igual a 250 por 0,6, todo esto sobre 50. Resolviendo, acá va a ser quinta, o perdón, 50ava 1, 50ava 5, 5 por 0,6 es 3. Y como el volumen nos lo daban en litros, acá también va a estar en litros. Entonces, como una conclusión, al inicio y al final. Al inicio nuestra temperatura era de 50 Kelvin y nuestro volumen era de 0,6 litros. Mientras que al final la temperatura era de 250 Kelvin y hemos hallado que el volumen será 3 litros. ¿Cuál es la conclusión entonces en sí a la que quiero llegar? La ley de Jacques-Charles planteaba de que la temperatura y el volumen guardaban una relación directamente proporcional. Es decir, que si aumenta uno, aumentará también el otro. Hemos visto que es verdad. De 50 a 250 aumentó la temperatura y el volumen hizo también lo mismo. Desde 0,6 hasta 3 está aumentando. Esto verifica que hemos aplicado correctamente el principio o esta ley. Ahora sigue la ley de Gay-Lussac, que la hemos visto, es la tercera ley. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Tal igual como las otras dos leyes anteriores, esta también tiene condiciones. Hay dos parámetros que permanecen constantes. Sigue permaneciendo constante el número de moles y ahora permanecerá constante el volumen. ¿Y qué es en sí lo que plantea? Cumpliéndose estas dos condiciones iniciales, plantea que la temperatura será directamente proporcional a la presión, lo que matemáticamente puede escribirse la temperatura sub 1, o la temperatura, perdón, entre la presión será una constante. ¿Qué pasa si yo lo quiero escribir para n procesos? Ya que recuerda que un gas tú lo puedes expandir, le puedes aumentar la presión, le puedes reducir el volumen, aumentarle la temperatura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para n procesos,
y como el volumen permanece constante sería para n procesos isócoros, o sea del mismo volumen. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que la temperatura sub 1 entre la presión sub 1 es igual a la temperatura sub 2 entre la presión sub 2, y esto seguirá siendo igual hasta la temperatura sub n entre la presión sub n. Recuerda que esta es la fórmula matemática, pero también la puedes poner invertida, o sea de que las presiones ya no se encuentren en el denominador sino en el numerador, y las temperaturas ya no se encuentren en el numerador sino en el denominador. Bueno, tenemos acá el ejemplo. Dice: un balón de acero de 20 litros de capacidad contiene oxígeno a 200 Kelvin y 3 atmósferas de presión. Si la temperatura se reduce a 40 Kelvin, ¿cuál será la nueva presión? Grafiquemos nuestro ejercicio. Este es nuestro balón, aunque no tiene forma de balón, pero servirá para algo. Nuestro balón de 20 litros, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber en un inicio y va a haber un final. Acá, ¿qué ley vamos a aplicar? La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. ¿Qué dato es el que nos dicen? Dicen que un balón de acero. Un balón de acero, por más que tú le hagas lo que le hagas, su volumen seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, si el volumen permanece constante, estamos hablando de la ley de Gay-Lussac o la ley isócora. Entonces vemos dos procesos. Al inicio, la temperatura era 200 Kelvin y la presión es 3 atmósferas. Mientras que al final, dice que la temperatura se reduce a 40 Kelvin. Por lo tanto, vamos a hallar nuestra presión. Aplicamos nuestra fórmula. La temperatura sub 1 entre la presión sub 1 va a ser igual a la temperatura sub 2 entre la presión sub 2. Reemplazo datos, donde la temperatura sub 1 es la temperatura al inicio y donde la presión sub 1 es la presión al inicio. La temperatura sub 2 es la temperatura final, mientras que la presión sub 2 es lo que nos piden hallar. Despejo x, y x va a ser igual a 40 por 3 sobre 200. Acá 40 me va a quedar 5, y x va a ser igual a 0,6. Como nos estaban hablando de atmósferas, será 0,6 atmósferas. Veamos si dicho resultado concuerda con la ley. La ley nos decía que la presión y la temperatura guardan una relación directamente proporcional. Si la temperatura aumenta, la presión aumentará. Si la temperatura disminuye, la presión disminuirá. La temperatura de 200 a 40 ha disminuido. La presión también debe disminuir. Y esto justamente concuerda en estos resultados. 0,6 es menor que 3, por lo tanto ha habido una disminución. Este resultado tiene lógica. Empecemos entonces con la ley de Avogadro. La ley de Avogadro dice de que el volumen de un gas será directamente proporcional al número de moles de dicho gas. El símbolo sería que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Esto es en sí lo que planteó Avogadro. Pero Avogadro, aparte, dio ciertas ideas muy interesantes. Avogadro fue el primero, el que introdujo la idea de que las moléculas gaseosas no actuaban o no eran de un solo átomo, sino de que estaban formados por dos átomos. Acá está, dice: propuso que las moléculas gaseosas son diatómicas. ¿Cómo se comprueba esto? El oxígeno en la naturaleza, la mayor cantidad de oxígeno no se encuentra actuando así solo, de un solo átomo, sino que tú lo vas a encontrar como una molécula diatómica. Lo mismo pasará como el nitrógeno. El nitrógeno no se encuentra interactuando solo en la naturaleza, sino que se encuentra dos nitrógenos juntos siempre. Lo mismo pasará con el cloro, con el hidrógeno y con algunos otros gases más. Esta idea la introdujo Amadeo Avogadro. Propuso de que las moléculas gaseosas eran diatómicas.